En los rincones más fríos y remotos del planeta, donde el hielo cruje bajo un cielo silencioso y los días se funden con las noches, existe una criatura que parece salida de una leyenda olvidada. Su sola aparición sobre la superficie helada provoca asombro, como si el Ártico nos recordara que aún guarda secretos bajo su manto blanco. Se le conoce como el narval, pero quienes lo han visto de cerca saben que llamarlo animal es quedarse corto. El narval parece más bien un susurro mitológico, una criatura que no debería existir, y sin embargo está ahí. Su apodo popular, el unicornio del mar, no es casual. La imagen es impactante. Un cuerpo elegante, gris moteado como el mármol, y en el centro de su cabeza, un largo colmillo en espiral que puede superar los 3 metros. Pero a diferencia de los cuentos de hadas, este cuerno no es adorno, ni defensa, ni simple rareza. Su función aún hoy es un enigma. Se ha especulado que podría servir para perforar el hielo, para atraer pareja, o incluso como un sofisticado sensor sensorial capaz de captar cambios de presión, temperatura y salinidad en el océano. Lo cierto es que la ciencia todavía no ha podido dar una respuesta definitiva. Lo fascinante es que este colmillo no es un cuerno real, sino un diente. Sí, un incisivo izquierdo superior que atraviesa el labio del animal y crece hacia afuera en una espiral perfecta, como si el narval hubiera sido esculpido por manos invisibles. Algunos machos llegan a tener 2 colmillos, pero esa es una rareza aún más desconcertante. Y lo más sorprendente, en las hembras, este colmillo suele estar ausente o apenas desarrollado, lo que hace que los investigadores se pregunten si su función está más relacionada con el lenguaje social del narval que con su biología individual. Pero el misterio no termina ahí. Lo que más desconcierta a los científicos es su comportamiento. Los narvales no se comportan como otras ballenas ni como delfines. Viven en los mares del Ártico canadiense y Groenlandia, donde el hielo flota como espejos rotos y las temperaturas podrían congelar a cualquier otro ser vivo en segundos. Sin embargo, ellos no solo sobreviven, prosperan. Se sumergen a profundidades de más de 1500 metros en busca de peces, calamares y camarones, y lo hacen con una serenidad que desconcierta a los biólogos marinos. A veces se agrupan por cientos o incluso miles en migraciones masivas que siguen rutas invisibles bajo el hielo, como si obedecieran a un mapa secreto que nadie más conoce. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo navegan en un mundo sin referencias visuales, entre aguas oscuras y cubiertas de hielo compacto? Algunos estudios sugieren que podrían usar su colmillo como una especie de sonar pasivo, detectando sonidos y vibraciones que escapan al oído humano. Otros creen que siguen líneas magnéticas como si fueran brújulas vivas. Pero ninguna teoría ha sido confirmada. El narval se comunica con clics, silbidos y pulsos que recuerdan a un lenguaje, pero nadie ha logrado descifrar su estructura. Cada grupo parece tener un patrón vocal distinto, casi como si compartieran un dialecto propio. ¿Es posible que estos animales se comuniquen de formas más complejas de lo que imaginamos? ¿Podríamos estar ante una inteligencia que simplemente no reconocemos porque no se parece a la nuestra? Y tal vez eso es lo más inquietante del narval, que nos obliga a reconocer nuestras limitaciones. En un mundo donde creemos haberlo visto todo, donde cada rincón parece ya explorado y medido por satélites, aún hay criaturas como esta que nos recuerdan que no lo sabemos todo. Que la ciencia, por más avances que logre, sigue siendo también una forma de asombro. Y que el Ártico, lejos de ser un desierto helado, es un santuario de misterios intactos. Este es solo el comienzo del viaje. En la siguiente parte, exploraremos por qué el narval ha fascinado no solo a biólogos, sino también a culturas ancestrales que lo consideraban un animal sagrado, mensajero entre mundos. Y cómo su presencia hoy nos habla de algo más profundo, de equilibrio, de cambio climático, y de nuestra desconexión con lo invisible. Mucho antes de que los satélites cartografiaran los polos y los investigadores se adentraran en el Ártico con sensores y submarinos, los pueblos originarios del norte ya conocían al narval. Para los inuit, este animal no era una simple curiosidad marina, era un símbolo. En sus leyendas, el colmillo del narval surgió de una mujer arrastrada al mar por una cuerda, que se transformó en espiral al girar con las olas. Esta narrativa oral no solo hablaba de un origen mítico, sino también de respeto.
porque para ellos, el narval era un puente entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. No resulta extraño entonces que, durante siglos, muchos pueblos europeos creyeran que ese colmillo era en realidad el cuerno de un unicornio. Comerciantes vikingos llegaron a venderlos como reliquias mágicas a precios altísimos. Reyes, nobles y alquimistas pagaban fortunas por un solo colmillo creyendo que podía curar venenos, proteger contra enfermedades o conferir sabiduría. Incluso el trono de Dinamarca conserva hoy piezas ornamentadas con colmillos de narval como si fueran joyas sagradas. El misterio del narval fue, durante siglos, un asunto de poder. Hoy, sin embargo, el misterio ha cambiado de forma. Ya no buscamos en él propiedades mágicas, sino respuestas científicas. Pero esas respuestas siguen esquivándonos. A pesar de los avances tecnológicos, entender al narval en su entorno natural sigue siendo un desafío monumental. La razón es simple pero poderosa. El hábitat del narval es uno de los más inaccesibles y extremos del planeta. Las condiciones climáticas, las capas de hielo móvil y la lejanía hacen que estudiar a estos animales en libertad sea casi imposible por largos periodos. Además, el narval es esquivo. No es un animal que se acerque fácilmente a barcos o humanos. Se desplaza en silencio, con movimientos que apenas perturban el agua. Parece tener un sexto sentido para evitar la presencia humana, como si supiera que nuestra curiosidad puede ser una amenaza. Los científicos han tenido que usar drones, cámaras submarinas y grabadoras acústicas para seguirle el rastro. Pero incluso así, sus patrones de comportamiento siguen siendo difíciles de interpretar. Un estudio reciente descubrió que los narvales tienen una tolerancia inusualmente baja al estrés. Cuando son perseguidos o manipulados por equipos de investigación, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, se disparan a niveles peligrosos. Esto plantea un dilema ético importante: ¿cómo estudiar a una criatura sin dañarla, sin interferir en su vida? La ciencia, a veces, se enfrenta a su propia paradoja. Para entender a un ser verdaderamente salvaje, quizás haya que observarlo desde la distancia, sin domesticarlo ni reducirlo a números. Pero el narval no solo plantea interrogantes biológicos o éticos. También se ha convertido, sin quererlo, en un termómetro de la crisis climática. Su supervivencia está estrechamente ligada al hielo marino, y ese hielo está desapareciendo. A medida que el Ártico se calienta a un ritmo alarmante, los espacios seguros del narval se reducen. Nuevas rutas comerciales, el tráfico de barcos, la exploración petrolera y el ruido submarino están alterando el equilibrio frágil del ecosistema. El narval nos advierte de algo más grande que su propia existencia. Nos muestra lo que está en juego en el Ártico: un mundo entero de silencios, ritmos milenarios y equilibrios invisibles que podrían desvanecerse sin que siquiera lo notemos. Y quizás eso es lo que hace al narval tan enigmático. No solo porque nadie sabe del todo cómo vive o qué siente, sino porque su propia presencia nos obliga a mirar hacia lo que estamos perdiendo. En la tercera parte de este viaje, nos adentraremos en las preguntas más profundas: ¿qué representa el narval en el imaginario humano? ¿Por qué hay quienes dicen que guarda un mensaje espiritual para esta época de crisis? Y sobre todo, ¿cómo proteger algo que apenas estamos empezando a comprender? El narval no es solo un animal, es un símbolo vivo que atraviesa frontera entre la ciencia, la cultura y la espiritualidad. En muchas tradiciones, su colmillo ha sido visto como un objeto de poder que trasciende lo físico para conectar con lo invisible. Hoy, algunos investigadores y místicos coinciden en que esta criatura representa un llamado urgente a la humanidad para reconectar con la naturaleza en su forma más pura. Desde un punto de vista espiritual, el narval simboliza la dualidad, la mezcla entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo místico. Su colmillo espiralado parece un hilo que une la tierra con el cielo, la realidad con el misterio. Para algunos pueblos inuit, es un guardián del equilibrio, un ser que protege la armonía del Ártico y, por extensión, del planeta. La desaparición del narval y su hábitat sería una señal ominosa del desequilibrio creciente que estamos causando en la Tierra. Pero más allá de lo simbólico, está la ciencia que lucha por comprender los secretos de su biología.
Investigaciones recientes han revelado que el colmillo del narval está cubierto por una fina capa de nervios sensoriales, lo que sugiere que no es solo un arma o un adorno, sino un órgano táctil capaz de detectar cambios en el entorno. Esta sensibilidad extrema podría ayudar al narval a percibir variaciones en la temperatura, la presión o la salinidad del agua, una herramienta vital para sobrevivir en el entorno hostil del Ártico. Además, el narval posee una capacidad de regeneración sorprendente. Si pierde su colmillo, puede volver a crecer, algo muy poco común en mamíferos. Esta característica biológica ha despertado interés en la medicina regenerativa, un campo que busca imitar estos procesos para curar heridas o regenerar órganos en humanos. En ese sentido, el narval es un maestro silencioso, guardián de secretos que podrían cambiar la ciencia médica tal como la conocemos. Sin embargo, el futuro del narval es incierto. La acelerada pérdida de hielo marino causada por el cambio climático representa una amenaza directa a su supervivencia. El hielo no solo es su hogar, sino también una plataforma para reproducirse y encontrar alimento. Sin él, los narvales se ven obligados a desplazarse a zonas menos seguras y enfrentar mayores riesgos de depredación y competencia por recursos. Por si fuera poco, el aumento de la actividad humana en el Ártico, desde la exploración petrolera hasta el turismo extremo, genera un ruido submarino que perturba la comunicación de estos cetáceos. El colmillo, que funciona como un sensor, podría perder eficacia si el entorno se vuelve demasiado ruidoso o contaminado. Esto afectaría no solo la supervivencia individual de cada narval, sino la salud de toda la población. La protección del narval exige, entonces, una acción global que reconozca la fragilidad del ecosistema ártico. No basta con entender su biología o su simbolismo, hace falta un compromiso serio para conservar su hábitat, reducir la contaminación y frenar el calentamiento global. El narval es un espejo en el que se refleja la salud del planeta, un recordatorio vivo de que todo está conectado. En definitiva, el misterio del narval es también una invitación a valorar lo desconocido, a respetar la naturaleza y a actuar con responsabilidad. Porque en sus aguas heladas y en ese colmillo espiralado se guarda una lección que podría cambiar nuestra forma de ver el mundo. Un mensaje silencioso que nos urge a proteger lo que aún tenemos antes de que sea demasiado tarde.